Vamos a seleccionar días trabajados de quincena. Esos son los básicos: salario diario, el integrado, días trabajados de quincena. Y ya de ahí en adelante, pues ya son conceptos como, por ejemplo, premios de asistencia, premios de puntualidad, vacaciones, prima dominical, subsidio de despensa, gratificación, utilidades, etcétera. Entonces deberá elegir los conceptos correspondientes para capturar sus valores en este periodo de nómina. Entonces digamos que la persona tiene un premio, alguna gratificación. Entonces, ya que ya seleccioné los conceptos de la nómina o mis incidencias, entonces pasamos del lado derecho a buscar el código de trabajador. Entonces digamos al trabajador que acabamos de dar de alta, fue el número 74. Aparece aquí por default el salario diario y el integrado porque lo asignamos desde catálogo de trabajadores. Si no lo hubiera hecho desde catálogo de trabajadores, como comenté, no pasa nada. Aquí es donde usted lo va a dar de alta. Estos datos se capturan una sola vez y prevalecen ya en cada periodo, así como el concepto de días trabajados de quincena. Si me trabajó los 15 días, capturó 15 días. Si la persona me faltó un día, yo tengo que simplemente descontar los días que no trabajó. Digamos, si en esa quincena me faltó un día, entonces voy a capturarle 14 días, restándole el día que me faltó. Bien, aquí vamos a indicar que me trabajó toda la quincena. Entonces son los 15 días. Premio de asistencia, voy a otorgarle 300 y de gratificación 300. Muy bien. Aquí termina para este trabajador la captura de sus incidencias. Entonces yo aquí le voy a decir guardar. Aquí ya lo guardé y luego se procede a mandar llamar otro trabajador. Otro trabajador. Se le va a capturar sus días laborados en la quincena, sus premios, sus gratificaciones, en caso que los haya tenido. Si no tuvo premio, no tuvo gratificación en esta quincena, pues simplemente se queda en cero ese valor de ese registro, de ese campo, y se guarda. Y así, sucesivamente, vamos capturando cada uno de los trabajadores de tipo quincena, hasta terminar la captura de cada uno de mis trabajadores. Aquí voy a indicarle cerrar, una vez que ya finalizó la captura de todos los trabajadores. Aquí es importante que mencione que los conceptos como la deducción del ISPT, el IMSS, el subsidio para el empleo, son datos que en automático el sistema calculará y lo desplegará en el listado de nómina y posteriormente pues en el recibo. Entonces eso es importante que yo aquí les mencione esos detalles. Bien, aquí vamos a indicar cerrar. Y después de la captura de datos del trabajador, se procede a seleccionar nómina y luego cálculos. Nómina y luego cálculos. Y se selecciona nómina del periodo. Nómina del periodo. Tipo de nómina, se abre la pestañita y se elige el tipo de nómina que usted va a procesar o a calcular. En mi caso va a ser quincenal. Okay. Aquí el sistema me dice, ya ha sido procesada esta nómina, desea procesarla de nuevo, le voy a decir que sí. Si aquí observamos, yo estoy generando ahorita la quincena número 2 que corresponde del 16 de enero al 31 de enero. Entonces vamos a indicarle a la pregunta que sí.
Posterior, le indico procesar y me pregunta el sistema, ¿generación de la nómina quincenal? Sí. Ahí el sistema está trabajando, esperamos a que finalice y me indique que el proceso de la nómina quincenal se realizó de manera exitosa, le digo aceptar. Aquí le indicamos cerrar, ya que este procedimiento solamente es cálculo de la nómina del periodo. Una vez que ya finalice el cálculo, aquí dentro del cálculo, dentro de cálculos, tenemos, por ejemplo, lo que es nómina especial, finiquitos y vacaciones. Estos tipos de cálculo, estos tres, son para utilizarse en periodos especiales, cuando se esté dentro de la configuración de un periodo especial, cuando se esté dando o cuando se esté trabajando dentro de un periodo especial. Entonces, cálculo de la nómina del periodo es la nómina normal. Cálculo inverso de nómina. Este proceso tiene su propósito de calcular e indicarnos con qué salario diario e integrado debemos registrar a un trabajador a partir de un saldo libre mensual de cierta cantidad. Por ejemplo, si yo quiero que un trabajador, su salario libre mensual sean, digamos, 10,000, entonces, aquí donde dice salario libre mensual, capturo los 10,000. Margen de aproximación, más menos. Aquí es manejar un inter de 1 a 5 o de 0.01 a 0.5. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle 4. Decirle 4. Factor de integración base es el 1.0452. Ese es el factor de integración base que siempre debe de ir aquí. Y aquí arriba le indico procesar. Bien, aquí el sistema genera su cálculo interno y me dice que para obtener esos 10,000, el salario libre en el periodo pues van a ser 5,000, salario diario propuesto va a ser 404.94, un salario diario integrado de 423.24 para poder libre mensual generar 4,998. Salario libre mensual calculado van a ser 9,996. Entonces, esos margen que mencioné de punto 1 a punto 5, de 1 a 5, son márgenes de aproximación para que usted pueda, a través de este método, llegar a lo más exacto a los 10,000, en el caso del ejemplo que yo estoy viendo ahorita. Entonces, ese es el propósito de cálculo inverso de nómina. Seguimos con un cálculo que se llama preprocesos. Aquí al entrar esta opción en cálculo de preprocesos, es el proceso opcional que tendrá para efectos de pago proporcionales de aguinaldos, vacaciones y prima, cuando justamente el trabajador esté cumpliendo un año más de antigüedad para que aparezca en el cálculo de la nómina y donde a su vez pues se refleje en el listado de nómina y recibos. Entonces, como comento, esto es opcional, este cálculo de preprocesos, que como vimos en otra sesión, en mantenimiento, se debió haber ya configurado una tabla de preprocesos para poder configurar tanto las vacaciones como el factor de integración por cada año de antigüedad. Entonces, comenté que este proceso funciona solamente si la empresa le paga la parte proporcional al trabajador justamente en el periodo de nómina en el que está cumpliendo un año más de antigüedad. Entonces, aquí los factores que integran esta parte, esta imagen en esta ventana, pues es simplemente aquí me pregunta la prima vacacional. Es buscar las variables de trabajador que entran en función del pago de prima, de días y de factor de integración.
Por ejemplo, para prima vacacional, aquí buscamos el concepto que diga derecho a la prima. Derecho a la prima, la variable de días de prima vacacional, vacaciones, es el concepto VT10 y el porcentaje de prima, que debe ser el 41. Aquí está, porcentaje de prima. Entonces, esas son las variantes o las variables que van asociadas en esta pantalla. Entonces, prima vacacional, pues es bandera derecho a la prima. En días es VT10, que son vacaciones, y el porcentaje de prima, que es VT41, porcentaje de prima vacacional. Factor integración, pues es VT21, que es el factor único, factor integración. Y aquí para el aguinaldo, para aguinaldo días es VT60, es VT60, factor aguinaldo días, 61, factor aguinaldo días. Aguinaldo es VT60 porque es la bandera derecho. El número de días, aquí se configura. Por default, pues son 15 días, pero si la empresa otorga más días, pues se configura aquí en ese campo respectivo. Aquí el porcentaje, pues aquí no aplica. Aquí se menciona el trabajador inicial y final, que lo puede usted capturar directamente o bien buscarlo. Desde el primero, desde el 1 hasta el último trabajador que tengamos en la lista. Ok, después de aquí se le indica procesar. Entonces, si en el cálculo de esta nómina del periodo 2, que es del 16 al 31 de enero, si hay algún trabajador que su fecha de alta coincida con un año más de antigüedad de este periodo, entonces este proceso, este procesamiento de nómina, pues entra en función con estas variables. Y luego ya internamente, pues va el trabajador, le inserta la parte proporcional de vacaciones, aguinaldo y prima con estas variantes. Bien, entonces como comento, esto es solamente si la empresa paga de esa manera al trabajador y si no, pues no aplica. Entonces, lo que son las vacaciones, pues se pagan en un periodo normal cuando el trabajador lo solicita y pues las vacaciones cuando la empresa, pero más bien el aguinaldo se paga cuando la empresa a final del año pues genera sus nóminas especiales de pago de aguinaldo. O sea, eso lo va a poder manejar en periodos normales. O inclusive el aguinaldo, volviendo al aguinaldo, lo puede manejar en un periodo especial. Bien, vamos a indicar cerrar. Entonces, estos son los procesos que tenemos en cálculos, las opciones distintas. Después de los cálculos, pasamos a la opción de listado de nómina. Listado de nómina normal. Después de haber calculado, se genera el listado de la nómina normal. Tipo de nómina, se selecciona, si es semana, quincena, decena. Aquí yo voy a elegir quincena, periodo actual. Y así como están los filtros, así le indico reporte. Bien, aquí ya tengo mi listado de los trabajadores a los cuales les capturamos una incidencia, incluyendo el trabajador nuevo que di de alta. Su salario, tipo de percepción. Vamos a indicarle cerrar. Voy a regresarme aquí a catálogo de trabajadores. Trabajador 74. Es activo, es de tipo quincena. Voy a regresarme a la captura. Al trabajador 74, 15 días. Entonces, en cálculos, nómina del periodo, quincena. Después del cálculo, dijimos que es el listado de la nómina, tipo de quincena, periodo actual. Ahí tengo mis trabajadores. Y al trabajador 74,
Si solicito el trabajador 74 como inicial y final, ok, aquí ya lo tenemos en pantalla. Entonces es el salario normal, el premio de asistencia, su gratificación, su deducción del IMSS, el descuento de Infonavit, el préstamo personal, que es un estado de cuenta, se le prestó 1,000 pesos, se le está rebajando 200 y su saldo actual para la siguiente nómina pues son 800. Y su deducción del ISR. Entonces, como comenté, el descuento del ISR, que es el ISPT, subsidio al empleo, y lo que es la deducción del IMSS, son deducciones que en automático el sistema me va a generar sin necesidad de que yo capture un valor en ese concepto. Bien, entonces aquí se valida el listado de nómina. Y pues existen filtros, ¿verdad? Aquí usted puede filtrar por trabajador inicial y final, ya sea por departamento, inicial y final, por categorías. Y si dejo en blanco el rango trabajador inicial, asume el sistema que es toda la información de todos los trabajadores de tipo quincena. Si al revisar el listado se da cuenta de que hay que realizar cambios, podrá usted regresar a la opción de capturar valores del trabajador. Si cerramos el reporte, usted tiene la opción de regresarse a capturar datos del trabajador. Para seleccionar el dato que haya faltado de añadir o bien cambiar algún valor por otro, lo importante es que podrá realizar cambios cuantas veces sea necesario y luego calcular la nómina nuevamente y revisar de nuevo el listado de nómina del periodo actual. Entonces, el periodo actual se puede procesar cuantas veces sea necesario después de un cambio que usted haya hecho sobre el periodo actual. Entonces, regreso al punto de partida, que fue el de captura de datos del trabajador. Se selecciona el concepto que yo vaya a tener que modificar, se manda a llamar al trabajador y capturamos los valores, hacemos las correcciones. Si no era 300, era 400, pues capturo el valor. Guardar. Bien, cerrar. ¿Sí? Entonces, como ya ahí yo hice un cambio, entonces me tengo que ir al siguiente paso, que es de nuevo hacer el cálculo de la nómina del periodo. Entonces vuelvo a elegir quincena o semana, según el tipo de nómina. El sistema pregunta, ¿ya ha sido procesada esta nómina? ¿Desea procesarla de nuevo? Le digo que sí. Aquí este proceso lo puede hacer cuantas veces sea necesario. Le digo procesar. Aquí respondo que sí. Y ahí está trabajando y esperamos a que finalice. Aquí finaliza. Le digo aceptar, cerrar. El siguiente paso después del cálculo pues es revisar nuevamente el listado de nómina. Si pido el trabajador al cual le modifique los datos, aquí está el cambio. En el premio de asistencia tenía 300 y aquí cambia a 400. Muy bien. Entonces aquí ya hice un cambio. Después del listado de nómina, entonces cuando ya estamos seguros de que el listado de nómina ya es el correcto, aquí ya usted puede proceder a timbrar el periodo de nómina, que sería dentro de recibos de nómina CFDI, timbrado de recibos. Aquí usted elige el tipo de nómina, el periodo actual. Aquí para esto usted puede timbrar ya sea el periodo actual o un periodo afectado. Y si es un periodo afectado, usted aquí en el campo siguiente, usted va a especificar el número de periodo que quiere timbrar. En este caso, en mi caso, en el ejemplo que estamos haciendo, pues es un periodo actual. Por lo tanto, aquí el número de periodo es correcto que diga 0, porque así es como lo identifica el sistema. Estos campos usted lo puede dejar en blanco o podemos utilizar algún filtro. Por ejemplo, si mando llamar al trabajador al 74, aquí en este campo que dice fecha de pago del recibo electrónico timbrar, aquí usted deberá capturar
con qué fecha voy a timbrar ese recibo de nómina. Vamos a ponerle 31 de enero 2017. Y le digo timbrar. Me pregunta que si es la fecha de pago correcta, le digo que sí. Ahí está trabajando, esperamos a que finalice. Ok, aquí por ejemplo me está indicando algo que está incorrecto. Aquí es el tipo del RFC. No es correcto. Entonces aquí, si hay algo incorrecto, el sistema me detiene y me marca letreros como este que estamos viendo. Caso contrario, vamos a mandar llamar a otro trabajador. Muy bien. Aquí me dice, se timbró el recibo del trabajador 011 del periodo de nómina 2. Entonces, si todos los datos del trabajador están correctos, me tiene que aparecer este mensaje. Después de que ya timbramos los recibos de nómina, podemos proceder a la impresión de recibos. Aquí hay que indicar si es de semana, quincena o catorcena, según su tipo de nómina. De qué periodo, que puede ser el actual o un periodo afectado. Y de qué trabajador. Aquí, por ejemplo, voy a mencionar el 011, que fue en este caso el ejemplo que hice para timbrar exclusivamente un trabajador y hacer una prueba. Aquí se selecciona en formato imprimir. Aquí se va a encontrar varios tipos de formato, que entre ellos pues, puede ser recibo factura o puede ser en hoja tamaño carta, se imprime 2 veces el recibo del mismo trabajador. Por ejemplo, vamos a seleccionar este concepto, le digo cerrar y le indico reporte. Muy bien. Aquí, por ejemplo, está el recibo del trabajador 011 y aquí se imprime el recibo 2 veces. El formato es tamaño media carta y aquí un recibo sería para usted y el otro recibo sería para el trabajador. Aquí imprime. Aquí en esta parte es el logo de la empresa, el logo bidimensional y todos sus datos. Los conceptos de salario normal, los conceptos de percepciones y deducciones y los importes correspondientes. Aquí tenemos el total de percepciones, total de deducciones y el neto a pagar. Bien, vamos a indicar cerrar impresión de recibos. El siguiente paso es enviar por correo electrónico. Esto es siempre y cuando el correo que usted maneje en esa computadora lo tenga configurado dentro del sistema de vía. Entonces, aquí para el envío de correos es simplemente elegir el tipo de nómina, ya sea periodo actual o un periodo afectado. Se le indica actualizar lista y aquí aparecerán los trabajadores que tengan cuenta de correo y que estén timbrados. Aquí están timbrados, pero no tienen cuenta de correo. Entonces, los que no tengan cuenta de correo, pues no le va a poder generar la salida a ese correo. Pero a lo mejor usted puede tener un correo propio, propio de la empresa, y ahí puede usted recibirlos. Entonces, este paso se podrá realizar siempre y cuando el correo ya lo tenga configurado dentro de la parte de la configuración de la empresa en el sistema de vía. Hay dos tipos, hay dos maneras de la cuenta de correo que usted lo pueda tener configurado. Uno puede ser por Outlook y la otra puede ser por SMTP. SMTP se refiere si usted maneja correos de Gmail, Hotmail, Yahoo, y los de Outlook pues es utilizando el correo propio que viene en el sistema de Microsoft. Aquí vamos a indicarle cerrar.
Y viene la última opción dentro de recibos de nóminas FDI, la opción que usted puede utilizar para cancelar un recibo. Entonces, esta opción le va a permitir cancelar un recibo de nómina si es que se equivocó después de haberlo timbrado en algún concepto que no debería de llevar o el valor no estaba correcto. En fin, pues puede haber varias razones. Entonces, para que usted pueda volver a generar el recibo de una persona, o sea, hacer su corrección, primero tendrá que cancelar el recibo CFDI para que usted proceda a realizar la modificación de ese recibo de ese trabajador. Aquí hay que tener en cuenta que en ocasiones cuando usted timbra el recibo de nómina, a veces de manera inmediata no lo podrá usted cancelar. Entonces, esto hay que hacerlo después de un mínimo de 24 horas, donde el SAT ya tenga el XML timbrado de su recibo de nómina y que ya usted pueda proceder a la cancelación. Entonces, hay ocasiones en que no los va a poder cancelar de manera inmediata porque las bases de datos del SAT no se actualizan a veces de manera inmediata. Hay que esperar unas horas, el mínimo es de 24 horas para que usted pueda cancelar un recibo de nómina. Aquí la opción es elegir el tipo de nómina correspondiente, el tipo de periodo, si es actual o si es un periodo afectado, y mencionar el código de trabajador. Al decirle aquí al lado derecho actualizar lista, aquí ya en la parte superior o inferior me lo va a mostrar. Aquí me lo va a mostrar en la parte inferior. Y luego ya nada más es proceder a indicarle aquí cancelar y luego enviar para que aquí aparezca el mensaje de que ya se canceló exitosamente. Bien, aquí voy a indicarle cerrar. Ok, entonces esos son los pasos que están dentro de recibos FDI. Ok, a ver, antes de cerrar lo que es el periodo actual, podrá generar un respaldo de la información. Estos respaldos puede usted generarlo entrando al menú de configuración, seguridad, sistema y generar respaldo. Generar respaldo de base de datos. Aquí damos doble clic. Y aquí en la parte superior tengo un botón que dice generar nuevo respaldo. Entonces aquí se le da un clic. Y aquí el sistema me va a abrir la carpeta de base de datos. Aquí me va a mostrar todas las bases de datos que haya. Y aquí usted podrá generar un respaldo. O bien, si usted ya tiene una carpeta creada en disco C dentro de VIA, pues usted nada más aquí lo elige. Dentro de VIA, alguna carpeta en particular. En disco C VIA, en base de datos. Aquí el sistema por default le da un nombre de archivo de salida con la fecha de hoy, pero usted lo puede modificar. Aquí yo le voy a llamar respaldo y le voy a poner el día de hoy, 24 de abril 2017. Ahí ya está grabando, esperamos a que finalice.